Bienvenidos, jóvenes, a la clase de lengua y literatura correspondiente al primer parcial del primer quimestre. Soy el Mr. Gary Espinosa y voy a estar a cargo del tema del día de hoy. El objetivo de esta clase va a ser leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Perfecto, analicemos entonces lo que es una carta de lector. La carta de lector es un género textual argumentativo mediante el cual los lectores se dirigen a un periódico o una revista para comentar, criticar o hacer elogios sobre un asunto, artículo o carta publicados en ediciones anteriores. Estamos recordando en este momento lo que es una carta de lector, este género textual que nos ayuda a opinar o a manifestar nuestro contento o nuestro malestar sobre algún tema específico que nosotros tengamos en cuenta a la hora de leer una redacción, leer una noticia escrita. Entonces, estas cartas de lector básicamente nos ayudan a expresar nuestra opinión del tema que estamos leyendo. Ahora sí, analicemos cuál es la estructura de la carta del lector. ¿Qué es lo que contiene una carta de lector? Básicamente, una carta de lector contiene, en primer lugar, el título. Segundo, el saludo. Tercero, inicio. Cuarto, cuerpo. Quinto, cierre. Sexto, despedida. Y séptimo, la firma. Una carta de lector tiene que tener todos estos requisitos para que pueda ser publicada por el diario, de serlo así. Entonces, al redactar este tipo de cartas, nosotros tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos parámetros y debemos de seguirlos. Analicemos el primero, que es el título. En una carta de lector, el título hace referencia al tema principal que va a ser tratado en la carta. Generalmente lo pone el propio medio de comunicación y no el autor de la misma. Si al momento de leer una noticia redactada, dicha noticia tiene que tener un título. Pues bien, en base a ese título, nosotros redactamos nuestra carta de lector, porque ese fue el título central y principal de la noticia que nosotros leímos con anterioridad. Como por ejemplo, tengo aquí El Universo, opinión. Este es un extracto de una carta de lector enviada a dicho diario, que de hecho voy a ir mostrándoles cada parte. En este caso les muestro el título de dicha carta de lector. El título es Mascotas e insalubridad. Entonces la noticia se trató de esto y el título de la carta de lector va a ser el mismo o muy similar al título de la noticia escrita. Analicemos el saludo. Habitualmente se dirige al director del periódico o revista. Por lo general, el medio de comunicación lo omite cuando publica la carta. Esta es una manera de ser amable con el director del periódico o de la revista. Por lo general, mostramos un saludo de mis consideraciones o con todo agrado. Entonces son ejemplos básicamente de lo que es el saludo. Vamos con el inicio. Presenta la idea principal de la carta y el motivo por el cual se le escribe. Tenemos allí, si recordarán el título, ¿verdad? Mascotas e insalubridad. El inicio de la carta básicamente te va a dar el motivo por el cual tú estás escribiendo dicha carta de lector, que está enlazado con la noticia que tú leíste con anterioridad. Dice: un patético ejemplo de la falta de responsabilidad de nuestra ciudadanía es la cantidad de animales sueltos en las calles y carreteras del país. Entonces es como un preámbulo, una introducción a lo que se va a tratar en la carta de lector. A más del peligro que puedan representar para transeúntes y conductores,
Lo triste es la insalubridad que muchas veces se genera por los desperdicios que dejan animales sueltos. Este es un preámbulo de la carta del lector. Leyendo el inicio, ya nosotros podemos saber que a continuación se desglosarán todos estos problemas que quiere dar a entender la persona que está redactando esta carta del lector. Básicamente leyendo la primera parte que viene a ser el inicio de la carta. Ahora vamos con el cuerpo. El cuerpo desarrolla la idea principal y presenta todos los argumentos que sustentan la opinión del escritor de la carta. Es decir, va enlazado con el inicio. Ya que las cartas del lector son escritas por todo tipo de personas, el estilo de escritura suele ser sencillo. Se utiliza un lenguaje impersonal, es decir, en tercera persona, para referirse a los hechos sobre los que se comentan. O en primera persona, si la persona, valga la redundancia, quiere expresar opiniones muy personales sobre dicho tema. Vamos con el ejemplo. Todos los días que vamos a dejar a mi hijo pequeño a la casa de sus abuelos, tenemos que sortear las innumerables heces fecales que se pudren en las aceras a vista y paciencia de todo el vecindario. Muchas veces tengo que privar a mi hijo de que camine, pues hay el peligro de que pise o tropiece sobre algún desperdicio. Entonces ya en el cuerpo se va desglosando la idea principal de la carta del lector. Como pueden observar, básicamente está escrito de una manera muy personal en primera persona, aunque también se lo puede hacer en tercera persona, ir narrando cada uno de los acontecimientos que observó la persona que redactó esta carta, o también puede expresar diversas opiniones. Vamos con el cierre. Es el punto final, la parte final de la carta del lector. Es un párrafo final de conclusión. Sería bueno comenzar a controlar a rajatabla la tenencia de mascotas y la debida vigilancia a estas, además de educar a los dueños para que recojan los desperdicios de sus mascotas, inclusive con la aplicación de sanciones severas, como multas o incluso privar de la tenencia del animal a su dueño, medida realmente extrema que puede resultar ofensiva a las organizaciones de beneficencia animal, pero que en algo puede corresponder con el daño y la molestia que generan estos verdaderos focos de infección. Entonces, básicamente en este cierre, la persona está dando una recomendación de lo que se debe hacer o de qué manera tienen que actuar las autoridades competentes a este problema de insalubridad que menciona esta carta del lector con respecto a los animales y a sus desperdicios, que son un foco infeccioso para los niños. Entonces, este es el cierre, una manera de concluir, de finalizar la carta del lector, dando como una especie de recomendación para ver si se toman algún tipo de medidas con respecto a este problema. Bien, la despedida. Se utilizan fórmulas como atentamente, saludos cordiales, etc. Básicamente es la parte final donde el lector se despide de la persona a la que va dirigida esta carta. Y por supuesto no puede faltar la firma de la persona que está redactando dicha carta de lector. Identifica al autor de la carta y, si es del caso, su cargo o la institución que representa, sería una manera como más formal de darle importancia al documento, porque una firma es una especie de sello personal que tenemos cada uno de nosotros y que da veracidad y da seriedad a lo que nosotros estamos redactando en este caso. Como pueden ver, dicha carta de lector fue escrita por Roberto Francisco Castro Vizueta en la ciudad de Guayaquil. De esta manera es que firma la persona que acabó de redactar esta carta, donde se quejaba de lo que sucedía con estos perros que dejaban diversos tipos de desperdicios, lo que provocaba
un foco infeccioso en su barrio. Y aquí tenemos la carta del lector completa. Hemos analizado cada una de las partes que la componen, empezando por el título, el inicio, el cuerpo de la carta. También hemos visto la parte final y, por supuesto, la respectiva firma de la persona que está redactando esta carta del lector. Los diarios tienen estos espacios donde muestran estas cartas del lector. Y las muestran no solamente para conocer lo que está sucediendo o la opinión de las personas, sino también de esta manera le dan importancia a sus lectores y dan a entender que su diario es muy aceptado y muy leído, tanto así que los lectores redactan este tipo de cartas para darle importancia no solamente al problema que los aqueja, sino también al diario en cuestión. Y ese ha sido el tema del día de hoy. El objetivo de esta clase, que nos ha ayudado muchísimo a comprender las partes que tiene la carta del lector, porque no solamente es redactar y listo, no, tenemos que conocer las partes que la conforman para nosotros en un futuro también poder redactar nuestra propia carta de lector en base a alguna noticia. Pues bien, esta fue la clase del día de hoy.